Entonces, ¿están listos para la palabra? Bien, bien. Este mensaje es producto, pues, de una inquietud que me lleva ya semanas, yo diría. Se ha ido introduciendo en mi corazón, ¿verdad? Y sentí esta urgencia de compartir este mensaje, que es un mensaje de tipo profético, habla de los últimos tiempos, ¿verdad? Y le puse panorama profético del final. Cómo delante de nuestros ojos ha empezado un conteo regresivo, como cuando van a lanzar un cohete, que empieza 10, 9, 8, 7, hasta que llegan al 1 y ahí disparan el cohete. Pues ya empezó el conteo regresivo. Lo que voy a predicar en el día de hoy puede ser, le pido al Señor que usted lo tome como se está en la Biblia, ¿verdad? No con sus emociones. Tenemos que filtrarlo por si es bíblico o no es bíblico, no si a mí me gustaría que pasara o no pasara. Las cosas que son dictamen del Señor, veredicto de Dios, no están bajo la capacidad nuestra y no van a cambiar por los gustos de nadie. Ya lo intentaron en otras ocasiones otra gente como los hebreos. Por ejemplo, cuando Jeremías les profetizó que Dios había dictaminado que los babilonios, que eran paganos, un pueblo pagano, y a los hebreos se le llamaba el pueblo de Dios, pero Dios dictaminó por la rebelión del pueblo que la gente de Babilonia iba a arrasar con Jerusalén, que iba a destruir la nación y que se iba a llevar cautivo a la gente y acabar y arrasar con todo. Y eso le costó a Jeremías, pues, el rechazo, los profetas falsos lo contradecían, lo metieron preso, lo despreciaban, lo maltrataban. Pero él se aferraba a lo que Dios le decía que dijera, aunque no le gustaba a la gente lo que le estaba diciendo. Y eventualmente llegaron los caldeos, se llama así a la gente de Babilonia. Llegaron los caldeos y efectivamente arrasaron y se llevaron cautivo a lo mejor de la nación. En eso cayó Daniel y sus amigos y se cumplió la profecía del Señor, como siempre se cumple. Así que las profecías que están en la Biblia no están en evaluación. Usted las recibe, no las recibe, las cree, no las cree, pero Dios no está haciendo un consejo. Dios no es político, ni está buscando el favor de nadie, ni hace un consenso a ver si la gente lo aprueba o no lo aprueba. Es dictaminado y ya. Y eso es. Y leemos en Mateo 24, del 42 al 44. Dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso fue escrito, eso fue dicho por Jesús, no por ningún profeta, por Jesús. Velad, por velad quiere decir, miren las señales, observen si lo que está pasando coincide con lo que aquí dice que ha de pasar antes de mi venida. Evalúe si se está cumpliendo lo que aquí se dice que va a pasar. Esté pendiente. Para que entonces viva su vida, cumpla su propósito conforme al llamado de un hijo de Dios. Eso es lo que le está diciendo ahí. Ustedes son de la casa. Que los demás no entiendan, pues se supone que no entiendan. Pero que los de la casa entiendan. Así es que vamos a
orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos lleves de la mano de ella a través de este mensaje. Señor, que tu Espíritu nos guíe, Señor, y que lo que se predique sea conforme a la intención con que fue inspirado. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En Mateo 24, vamos a comenzar ahí a hacer un análisis. Habla del versículo 3 al 5, dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Dinos qué va a pasar antes de tu venida y el fin del mundo, del siglo, el fin del mundo. Antes de que esto se acabe, ¿qué va a pasar? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que da la palabra es que habrán falsos profetas. Cuando la Biblia habla de profetas, no necesariamente habla de religiosos. Hay profetas de Dios y hay profetas del diablo. O sea, no necesariamente está hablando de gente de la iglesia. Pero vendrán algunos que aparentarán ser cristianos y traerán revelaciones que Dios le dio, ¿verdad? Y ha habido en los últimos 50 años unos montones de Jesucristos por ahí, incluyendo uno de Ponce, de aquí de nuestra ciudad, que decía que era Jesucristo y ya está enterrado por allá. Y hay Jesucristo que ha habido en Rusia, hay un montón de países por ahí que han dicho que ellos son Jesucristo. Más están los profetas del diablo, los profetas anticristianos, que se presentan como que ellos tienen una revelación de caminos que hay. Y hay profetas que predicen, aún dentro de la iglesia, que el Señor les muestra que las naciones traerán las riquezas y las pondrán a los pies de los cristianos. Cuando usted compagina eso con la Biblia y lee las profecías de Jesús y de Apocalipsis, usted se dice: pero ¿de dónde se sacaron esa locura? Bueno, eso es parte del Evangelio de la Prosperidad, que es una abominación a Dios y es una aberración de la Escritura. Es un movimiento que se inicia en Estados Unidos por el amor al dinero y la codicia. Aparecen unos predicadores positivistas que lo que hablan es que tú tienes derecho a ser rico si tú lo confiesas y tú lo crees y tú lo proclamas, porque la riqueza es posicional. O sea, es que Dios quiere que todo el mundo sea rico. Si tú no eres rico es que no tienes fe. Pero si tú tuvieras fe, tú serías rico, y entonces tú confiesas y tú decretas, y viene lo que llaman la doctrina de los pequeños dioses, donde la boca tuya se convierte en la boca de Dios. Y todo eso es lo que hizo Satanás. Exactamente lo que hizo Satanás, querer ser como Dios. Y es una abominación. Pero hay esos falsos cristos por ahí, esos falsos profetas, por montones. Sin contar con los del mundo, que tienen sus propias profecías. Y yo le voy a dar un ejemplo de profecías del mundo que tienden a negar lo que dice aquí en la Escritura. Cuando los años 40 en adelante comienza una explosión de la tecnología médica y de los adelantos científicos con relación a la medicina. Y empiezan a aparecer vacunas. Ya había vacunas viejas como la de la viruela, la de la rabia, que fue a principios del siglo por allá. Pero empiezan a aparecer vacunas, muchas, varias, y empiezan a aparecer los antibióticos, empezando con la penicilina, que es un descubrimiento casual, donde Alexander Fleming, un inglés, se le daña un cultivo de bacterias y él nota que se le dañó con un hongo, y él nota que donde había el hongo, las bacterias no le crecieron alrededor. En una placa de Petri le había sembrado estafilococo y no le crecieron alrededor. Y él dice: ese hongo tiene que tener un efecto antibiótico porque hay bacterias por todos lados menos alrededor del hongo. Eso no se aprovechó en el 1928 por allá, que él lo descubrió. Pero después, en el 43, otros científicos descubren ese comentario de Alexander Fleming, que se llamaba ese científico, y
y entonces separan la sustancia del hongo penicillium, que es el hongo del pan, separan la sustancia y le llaman penicilina. Y es un antibiótico maravilloso de amplio espectro, se puede usar para muchas bacterias diferentes. Y de ahí sí hubo una cadena. Dice, vamos a buscar en los hongos que pueden producir antibióticos, y aparece la terramicina, la streptomicina, la neomicina, todo eso son de hongos. Y entonces, a ver la explosión de vacunas, de antibióticos y toda esa respuesta masiva, viene esta profecía. De aquí a 50, 100 años, 65 años, 100 años, no habrán enfermedades, porque ya la ciencia habrá, con la tecnología, los antibióticos, las vacunas, las enfermedades contagiosas, las contagiosas habrán desaparecido del planeta. Oye, ¿por qué usted tiene esa mascarilla puesta? ¿No se supone que para esta época ya no hubieran enfermedades? Nunca había habido tanta gente protegiéndose de una enfermedad como ahora en el mundo entero, porque son profecías falsas. La Biblia profetiza epidemias para el final de los tiempos, pero ellos profetizaron que se iban a acabar las epidemias. Pasó con las cosechas. Vienen los adelantos científicos con relación a las cosechas. Empieza la hibridación, la manipulación genética para producir semillas milagrosas. La espiga que daba 60 granos, ellos logran producir una que da 200 granos, y entonces empiezan a decir con los nuevos pesticidas que acaban con las plagas, con los nuevos fertilizantes, con las técnicas de hibridación y de manipulación genética, vamos a producir unas super cosechas de 20 veces mayores en el mismo espacio de terreno, y se va a acabar el hambre en el mundo. 60, 80 años tiene esa profecía del mundo. ¿Qué está pasando? Está muriendo la gente de hambre por millones en este momento. Y lo que estamos viendo es que viene algo peor. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, uno se da cuenta que hay profetas, unos no religiosos y otros religiosos, que tratan de modificar o de cambiar o de cuestionar o de añadir o de cambiar la profecía en otra profecía diferente, pero a ninguno le funciona, porque el único que profetiza y no se equivoca, ¿quién es? Aquel que está allá arriba. Por eso nosotros los cristianos confiamos en un libro inspirado por el Espíritu Santo para sacar nuestras profecías. Así que vamos a ver ese Marcos 24 del 6 al 7, continuando con lo que empezamos primero, los falsos profetas. Ahora estamos en lo segundo, en capítulo 24, 6 y 7, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, epidemias y hambres, pestes son epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa profecía está ahí. Entonces, ahí viene cuando vino lo de las Naciones Unidas. Primero la Liga de las Naciones fue primero, después de la Primera Guerra Mundial, pero no funcionó. La Liga de las Naciones fue para 1925 por ahí, donde trataron de hacer un acuerdo de que ahora, en vez de enredarse a los bombazos, iban a sentarse a dialogar, pero no prosperó. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se establecen las Naciones Unidas, que era supuestamente como una especie de legislatura, donde las naciones iban a dilucidar los asuntos y las diferencias sin tener que recurrir a la guerra. Eso fue en el 45, por ahí que comenzó. Ya en el 53 estaban enredados los americanos y los coreanos allá. En el 50. 5 años después ya estaban a bombazo limpio los americanos con los coreanos del norte y los coreanos del sur enredados. No ha parado las guerras en todas partes desde ese momento. Así que, sin embargo, vemos que yo creo que no estaba hablando de ese tipo de guerra como la Primera Guerra Mundial,
y la Segunda Guerra Mundial como una señal, sino que yo creo que cuando aquí habla de que hablan guerras y rumores de guerra, es muchas guerras por el mundo entero. Porque todas las guerras, incluyendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eran guerras localizadas. No eran a nivel mundial. No había guerra en Sudamérica, no había guerra en África en la mayor parte, excepto en el norte de África que hubo escaramuzas. No había guerra en gran parte de Asia, no había guerra en Australia, ¿verdad? Había guerra en Europa y en el Pacífico, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Así que no era un caos mundial, era una pelea entre varias naciones, 6 o 7 naciones, los alemanes con los rusos y los ingleses. Porque los demás, los alemanes se lo tragaron así en cuestión de un par de años. Entonces, yo me puse a hacer un estudio de internet de qué es lo que está pasando en el mundo actualmente. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente el mundo es un hervidero de guerra generalizado. Y tenemos aquí este PowerPoint que yo saqué. Y aquí faltan por lo menos 15 o 20 ciudades. Que yo lo saqué esto ligero, no me detuve, porque que yo estoy seguro que si sigo buscando encuentro 15 o 20 ciudades adicionales desde el 2019. Puerto Rico, ustedes saben lo que pasó aquí. Ricky, renuncia. Tú sabes qué está. Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Afganistán, Estados Unidos, montones de esto por la calle rompiendo, México, Honduras, Hong Kong, Líbano, Francia, España, India, Países Bajos, que son varios, repúblicas de África, que son montones. Y yo le dije que muchos más. O sea, hay algo que es diferente a la guerra entre las naciones. Es la guerra en todas partes. Por aquí, por allá, por allá. Es como el coronavirus. No es lo mismo que en Puerto Rico entró el chikungunya y entró el dengue un tiempo y por allá, pero esto no. La epidemia, que ahí dice epidemias, como pestes son epidemias, como una de las señales, nunca había ocurrido algo similar a lo que estamos viendo. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia que esté todo el mundo a las calles rompiendo y quemando? Aún en países comunistas como Hong Kong, que pertenece a China, Venezuela y Cuba, que son países totalitarios, donde usualmente la gente no se levanta porque hay represión grave. En Europa, montones de países de Europa que están en las calles, en Grecia, y no parece, yo creo que Grecia. Ahí están en Grecia en la calle, están en España en las calles. Y la gente quemando y rompiendo. En Estados Unidos, más de 20 ciudades de Estados Unidos, desde el 2019 para acá, ha habido quemas y revoluciones en las calles. ¿Qué está pasando? No dice la Biblia que eso iba a pasar. No lo acabamos de leer ahora. ¿Cómo el Señor sabía que eso iba a pasar? ¿Cómo coincide con la epidemia que cubre el mundo entero? ¿Qué está pasando? Es como si el Señor me estuviera diciendo, mira lo que está pasando. Ya empezó los dolores de parto. El parto no ocurre cuando vienen las primeras contracciones. Las contracciones se dan, dice que será la venida de Cristo como los dolores de parto. Las contracciones al principio son distantes, cada hora, después cada 45 minutos, después cada media hora, después cada 15, después cada 5, y después cuando la mujer va a parir, y dice, pues entonces lo que está diciendo, observen, porque esto va a empezar y después va a empezar a acelerar. Lo que estamos viendo es que el mundo nos está cambiando en la cara así. Ya en la televisión no hay ningún freno. Usted puede poner sexo a las 3 de la tarde, no importa quién lo vea. Usted puede poner todo tipo de variación sexual, gente besándose, no importa de qué sexo sea. Ya no hay, o sea, ya el freno que había hace 5 años, 3 años, ya no hay. Eso se acabó. Delante de la cara de uno. Entonces, vamos a seguir viendo esas cosas. Entonces vemos eso por el mundo entero. Lo próximo que dice en Mateo 24, en la segunda parte, en el 7, dice que y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes son epidemias.
y hambres. Ha habido un incremento. Esto del COVID ha empeorado todo lo que estaba pasando y el colapso de la producción en muchas naciones, incluyendo Estados Unidos, que nosotros aquí, los que vivimos en Puerto Rico, para los que nos ven en países extranjeros, somos parte de Estados Unidos desde el 1914, digo, el 1898, pero somos ciudadanos desde el 1914. Y el que no haya comida en los últimos 50, 60, 80 años, porque hubo una época de pobreza grande en Puerto Rico, el que no haya comida, que uno vea anaqueles vacíos en grandes cadenas de alimentos, eso no se veía aquí. Ya usted va a supermercados gigantescos y ve espacios en blanco en los anaqueles. Está pasando algo en la cara de nosotros. Está pasando algo. Bueno, entonces, epidemias, no tengo que hablarle de eso, hambres y terremotos en diferentes lugares. Bueno, uno de los diferentes lugares fue Puerto Rico, especialmente el sur de Puerto Rico, pero yo le voy a decir algo, no voy a decir que es una profecía de parte de Dios, porque no tengo esa confirmación y yo me cuido mucho de eso, pero tengo como una impresión, vamos a llamarle, puede ser humana, no estoy diciendo, repito, que Dios me dijo que le dijera a ustedes, de que hay algo grande que viene sobre la nación norteamericana, un tipo de cataclismo grande sobre la nación norteamericana, que Dios ha aguantado mucho, la nación que más abortos hace en el mundo, la nación que exporta la pornografía a través del cine y la televisión por el mundo entero, la nación que ha sacado a Dios de todo, de la escuela, de todas partes, la nación que ha promovido la sexualidad degenerada más que ninguna otra nación del mundo, la nación que mata a 1 millón de niños todos los años por medio del aborto. Y yo creo que Dios deja que tú corras hasta que Él dice ya. Yo sé que hemos tenido la esperanza de que cuando aquí hay problemas, como ahora que se pasan mandando dinero para Puerto Rico, la gente de otros países no sabe que los puertorriqueños, en algunas familias han recibido sobre $20,000 desde que empezó la pandemia para acá, regalados que le llegan por correo. Se lo mandan de Estados Unidos. No porque usted trabajó, sino, mira, aquí tiene estos 2,000 pesos. Aquí tiene esto. Y ahora hay uno que van a dar ¿cuánto van a dar por cada hijo? 2,500. 3,000 por cada hijo. $. No, los que no tienen hijos no tienen que avanzar para tener 4 o 5 antes de que. Porque eso no, tienen que esperar 9 meses para eso. Yo no sé si alguien le dio un codo, chica, yo que quería tener más y tú no querías. Eso no se da en otros países. Pero le voy a decir algo. Escucha, Puerto Rico, hermano cristiano, esa ubre se va a secar y no va a dar más leche. Si tienes la esperanza falsa de que cuando se ponen feas las cosas, viene el Redentor y Salvador de Dios Santo, te tengo noticias basadas en las Escrituras. Esa ubre se va a secar y Tío Sam va a necesitar ayuda en algún momento, porque dejará de ser la nación que tú has conocido, que ha sido. Porque para que se levante un anticristo que controle al mundo, no pueden haber a Japón en todo su poder y los chinos en todo su poder y los americanos en todo su poder y el anticristo por acá. La Biblia profetiza que ese hombre, cuando colapse la economía mundial, es enviado de Satanás. Controlará la economía del mundo completo, al punto que no se podrá comprar ni vender a menos que tú tengas la marca del anticristo.
Eso está profetizado, eso no ha llegado. Para eso falta un poquito más. Pero está comenzando los dolores de parto. Quiero que estemos listos para eso. Habla Mateo 24:9 de la persecución de cristianos y dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Los cristianos antes le éramos antipáticos a los comunistas y a la gente que no era de occidental, a los musulmanes y los hinduistas. Ahora no nos tragan los líderes de nuestras propias naciones. No soportan a la iglesia ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania. El liderato mundial es anticristiano, comenzando en Puerto Rico, en Estados Unidos, en toda parte. La iglesia ya se le atraganta a la civilización occidental. Se está cumpliendo la escritura. Ya están metiendo pastores presos y cejando iglesias en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Porque está comenzando los dolores de parto que traerán el colapso final de la civilización. Viene desenfreno sexual. Mateo 24:10. Estamos en esta ya también. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se entregarán unos a otros implica un desenfreno sexual. La sexualidad se convertirá en una obsesión de todo el tiempo en la televisión, la desnudez, las relaciones con toda clase de variedades que hay ahora mismo. Lo último que leí en internet es los swingers. Los swingers. Una muchacha que está casada y ella dice que ella está bien feliz porque ella comparte a su marido con su mamá y con su hermana. Dice, pues cuando yo no quiero estar con mi marido, pues mi hermano lo coge. Cuando yo no quiero estar con mi marido, mi mamá lo coge. Y así entre los tres nos dividimos al marido. Y eso lo ponen ahí, no como un escándalo, sino con un nuevo estilo de sexualidad. Porque ahora todo es permitido. Ya se acabaron los frenos. Todo es permitido. Entonces habla aquí, se entregarán unos a otros. Estamos viviendo un desenfreno donde lo que era antes visto como inmoral ya no lo es visto como inmoral. Todo es aceptable y parece estar en la mente de todo el mundo constantemente. La sexualidad, en la manera de vestir, en lo que vemos por televisión, la manera que baila, la manera que los argumentos de las películas, los argumentos o sea, todo tiene que ver con una obsesión. Y eso es lo que está diciendo aquí. Se entregarán unos a otros como algo, un desenfreno sexual, como una profecía. Ustedes me dicen de esta profecía cuáles se están cumpliendo y cuáles no. O no me lo digan porque yo se lo estoy diciendo a ustedes. Mateo 24:14 dice, y leemos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quedan muchos lugares donde hay que ir a predicar. En la iglesia de nosotros está comprometida con eso. Ustedes saben que tenemos en más de 40 países, tenemos misioneros. Ya con una persona que se me acercó en el primer culto y me dice que va a tomar 2 misioneros. Creo que con esos 2 misioneros llegamos a 400 misioneros, si no me equivoco. 400 misioneros que reciben una mensualidad de la Iglesia Bautista de Glenview. Casi todos en los países donde no existe presencia o muy poca. Los países de la India, los países asiáticos, países musulmanes, en África, lo que llamamos la ventana 1040. Así que nosotros hemos entendido que el tiempo de la venida de Cristo, además de estar ligado a todo, que se cumplan todos esos eventos y a la voluntad de Él sobre todas las cosas, está ligado a que la iglesia predique el evangelio a toda criatura que haya en el mundo. Y quedan miles y miles de aldeas donde ni siquiera saben que existe alguien llamado Jesús. Creo que en la India hay cerca de 500,000 de aldeas
medio millón en un solo país donde no se ha predicado el Evangelio de Jesucristo. En un solo país. Es donde más misioneros tenemos nosotros. Creo que tenemos como 80 de los 400. 80, 85 son en la India. Pero yo quiero que ustedes vean lo que está diciendo ahí. Vamos entonces a ver una comparación en Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver, hablando de profecías, pero esta vez en el último libro de la Biblia, el capítulo 6, del 1 al 2. Primero empieza hablando lo que todos sabemos, que hay una guerra, pero sabemos quién es el ganador. No importa las tribulaciones que vengan, el reino pertenece a Jesucristo y Él tiene poder sobre todas las cosas. Y la victoria final es de Jesús y la iglesia no puede ser derrotada. Ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Pueden asesinar a los cristianos y lo han hecho a través de toda la historia. Pueden meterlos presos y lo han hecho a través de la historia, toda la historia. Los pueden marginar y ¿verdad? Socialmente y eso lo han hecho a través de la historia. Pero la iglesia va a persistir hasta el final porque es el cuerpo de Cristo. Eso era así. Vi el capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es el que viene montado en un caballo blanco, dice la Biblia, para vencer? Jesucristo. Vamos a ver eso paralelo, un verso paralelo, en Apocalipsis 19, del verso 11 al 16, dice 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Jesucristo se levanta de su trono y viene a terminar con las cosas acá, arreglar, a terminar. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Él viene para vencer. Así que el cristiano, mire, yo voy a hacer un paréntesis. Cuando uno le tiene terror a las profecías, es porque su mundo terrenal lo ve en peligro. Todavía no se visualiza como un ciudadano del reino. Te voy a poner esto en una comparación con la muerte. La gente que le tiene más miedo a la muerte, o que le tienen miedo a la muerte, es porque les gusta aquí. Están acostumbrados acá. Piensan a veces que ser cristiano es que Dios me dé buena vida aquí, me proteja, me guarde, me dé mis cosas, me cuide los nenes, me dé el trabajito. Y entonces, o sea, el centro soy yo. Dios trabaja para mí. Entonces, cuando usted tiene esa limitada visión de lo que es ser un cristiano, pues entonces tu mundo, tú no quieres, tú estás aquí, tú no lees las promesas de la vida eterna, donde no hay llanto y aquí hay llanto, donde no hay dolor y aquí hay dolor, donde no hay enfermedad y aquí hay enfermedad, donde no hay diablos ni demonios y aquí hay diablos y demonios, donde no hay todas esas cosas, tú sabes y lo lees y dices, esa es la vida eterna. Allí es que van los hijos a morar con el Señor, rodeados de ángeles, gozo, alegría, paz, todo eso. Pero aunque uno lee eso, una cosa es leerlo y otra cosa es entender que es mejor estar allá que estar acá. A un médico aquí, hablando conmigo, me dijo, y no voy a decir el nombre del médico y no conozco a la paciente tampoco, que le llegó una paciente que tenía mucho temor porque tenía un crecimiento en algún lugar y se identificó como cristiana. Doctor, yo sé que usted es cristiano, el doctor es de aquí y yo soy cristiana también, pero yo tengo tanto terror porque me han dicho que hay una masa por ahí en algún lugar y estoy aterrorizada porque pues doctor, tengo miedo a la muerte. Y el doctor le dijo, ¿tú sabes algo? Lo mejor que te puede pasar a ti es morirte. Mire, usted si no vuelve donde ese médico. Pero un hombre de Dios le dijo, ¿tú entiendes lo que es la muerte? Hermana, porque era cristiana,
lo mejor que te puede... ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un cristiano? Morirse. O sea, hay una experiencia más gloriosa para un cristiano que morirse. O sea, no dice que morirse es pasar del valle de muerte, de sombra, de dolor, a pasar a la gloria de Dios, la paz, la bendición, el gozo, la paz. O sea, o tú no crees eso. Entonces, ¿a quién tú le sirves y para qué tú estás aquí? O sea, ¿tú no crees que hay una gloria? ¿Tú no crees que hay una vida después de esta vida? Entonces, el que le tiene mucho apego a la tierra y no entiende la gloria, pues quiere quedarse aquí. Señor, dame por lo menos, no te pido mucho, dame 85 años más nada más. El que entiende muere en paz, como yo los he visto. Conocido de casos de personas que mueren cantando, alabando al Señor, con sonrisa en los labios, porque dicen voy a llegar a casa, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento, se acabaron ahora viene el reposo, el descanso, la alegría, el gozo, la paz, la bendición. O sea, entonces, ¿lo entienden? Entonces, lo mismo pasa con la profecía. Si tú amas este mundo y amas el dólar americano y el carrito y la casa y la de esto y el trabajito y los sándwiches de yo no sé dónde por allá y los filetes de Longhorn y te has enamorado de esto aquí, pues tú dices, ay Señor, que no vengan las tribulaciones, que Estados Unidos siga mandando por lo menos 50,000 pesos todos los años a cada familia. Pero si tú entiendes que los procesos proféticos son imprescindibles para que el regreso de Jesús se cumpla, para que se acabe el dominio del diablo y de sus demonios sobre este mundo, que van a ser apresados y echados al lago de fuego, para que su iglesia sea levantada y se encuentre con el Señor en los aires, para estar para siempre con el Señor. Si no ocurren los procesos proféticos, eso no va a pasar. Porque hay una secuencia. Tú no puedes llegar al miércoles si no pasas por el lunes y el martes primero. Así que hay que entender esto. Vamos a ver por dónde estábamos. Jesucristo para vencer. Entonces, capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 4 al 6. Empieza a ver esa visión que está viendo el apóstol Juan, y hay unas visiones proféticas que se parecen a las que dio Jesucristo allá. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué decía allá? Guerras y rumores de guerras, en la profecía de Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? Que se quitó la paz de la tierra. ¿Es lo mismo? Lo mismo. Segundo, versículos 5 y 6. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, que es la iglesia, el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Ese caballo negro se llama hambre, porque los precios que está dando aquí, yo te lo voy a poner en precios locales. Lo que está diciendo es, y yo vi un caballo negro que decía, 1 docena de huevos por $45 y 1 libra de pan por 38. ¿Qué está diciendo? Que como no hay pan, como no hay huevos, en los poquitos que hay, está hablando de escasez, hablando de inflación, está hablando de que se le es inaccesible un precio que era inaccesible a la mayor parte de la gente donde se escribió la Biblia. Cuando se escribió, poder comprar el trigo a ese precio que dice ahí. Lo que está diciendo es, viene el momento cuando empezarán a desaparecer poco a poco la abundancia
de alimentos en el mundo y los precios se van a disparar. ¿Ven ustedes señales de eso? Hay góndolas vacías en los supermercados. ¿Cuánto vale una libra de nosotros? Aquí compran unas cajas de ¿qué? De caderita era, don señor. Aquí en la iglesia. Yo no compro aquí, pero ¿hay alguien por ahí que haga compras aquí de la iglesia? No. ¿De cuánto era hace 4 o 5 años no te acuerdas la caja de cadera? ¿No te acuerdas? $27, una caja de cadera de pollo de 40 libras. De 40 libras. ¿Cuánto está la cadera de pollo ahora? 98. En la cara de nosotros. Ya. El trigo por el denario ya está en la cara de nosotros. Está ocurriendo y eso implica escasez, hambre. Se está muriendo la gente como moscas en Haití, en la India, en África, en montones, millones de gente se está muriendo de hambre. De hambre. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de hambre. Lo que está diciendo es, para cuarto una cosa, los decretos de Dios no están sujetos ni a que la ciencia los combata, ni que las naciones lo vienen para atrás. Lo que son decretos de Dios se va a cumplir, no importa quién intervenga. ¿Cómo yo veo mi vida? Bajo un panorama siguiente. Yo haré lo que se supone que haga. Si de momento en la nevera de casa, en la alacena, encuentro dos cucarachas cogiendo patines, y cuando abro el freezer encuentro 4 ratones esquiando, porque no hay comida, ¿qué yo hago? ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a los pies de mi Señor. Señor, tú sabes, yo soy tu hijo, yo sabes que pues, yo sé que la iglesia tiene que sufrir también, pero hoy yo no tengo que comer y yo pongo esto en tus manos. Señor, si tú me puedes proveer de alguna manera, yo sé que puedes, pero si es tu voluntad, Señor, pues aquí estoy. Si no, yo voy a glorificar tu nombre de todas maneras, aunque tenga hambre. Pero vemos como esas profecías como que ya no parecen locas, esas profecías como que ya no parecen absurdas, como que estoy hablando estoy hablando de lo que usted está leyendo en el periódico de hoy por la mañana. No estoy hablando de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. El caballo amarillo, y versículo Apocalipsis 6, 8, y dice así: miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. Él la junta toda. Una gran mortandad. La 4ª parte. Si estamos hablando de seres humanos, que somos como 10,000 millones actualmente, serían 2,500 millones de muertes por hambre, por enfermedad, por epidemia. Una 4ª parte. Eso dice ahí. Hay que vivir para Dios. Y regresa a lo mismo, Apocalipsis 6, del 9 al 12, viene y dice: ahora, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estaban los cristianos muertos que están allí en gloria. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, que Señor, ¿por qué tú permites esto? Siguen matando a los cristianos allá. Estaban diciendo: Señor, ¿qué es lo que...? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen
todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué se le dice? Lo que decía Jesucristo allá. Será predicado el evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Aquí dice, y se completarán los cristianos que faltan, que son escogidos, pero que no, todavía no se ha llegado a ellos, se completarán y entonces vendrá el fin. Es lo mismo. Ambos sitios tienen lo mismo. El sexto sello es el más es el cierre. El sexto sello, Apocalipsis 6, de 12 al 17, dice: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, quizás asteroides, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La iglesia se va en algún momento y viene la destrucción del planeta Tierra. Total. Lo vamos a leer ahora, como está descrito en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 12, esa destrucción final de la tierra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, lo que acabamos de leer, y los elementos ardiendo serán deshechos, lo que acabamos de leer, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, ahora viene el pero, la iglesia, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De que el cristiano no perece con la tierra. Lo único que sobra de la creación es la iglesia. Todo lo demás es destruido. Entonces, uno tiene ese panorama. Las profecías son claras. Muchas de ellas, yo le digo, que ya llevo bastante tiempo viviendo en este planeta, yo le digo que estamos viendo demasiadas señales al mismo tiempo. Demasiadas señales al mismo tiempo. La sexualidad degenerada, la naturaleza colapsando, el tsunami, terremotos por todas partes, la gente alzada peleando en las calles en casi el mundo entero, las enfermedades que profetiza ahí, el COVID que cubre el mundo entero, que cubre ahí. Entonces, yo tengo un deber como pastor, que compartir con ustedes cómo yo veo el panorama del futuro y cuál es el papel de la iglesia en esto. En toda la historia, a la iglesia de cada tiempo le toca un papel. Al pueblo hebreo le tocó el papel de guardar la fe de un solo Dios hasta la venida de Jesucristo. Los profetas profetizaron hasta Juan, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque vivió en el Nuevo, pero murió antes de Cristo, por lo tanto, él no es profeta del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Dice, todos los profetas profetizaron hasta Juan, así dice la Biblia. Tenían el propósito de anunciar que todo era parte de un plan, que iba a venir un Redentor, que Dios iba a abrir una puerta de salvación, que anunciado
por los profetas, que se llama Jesucristo, obviamente. Tuvo el papel de la iglesia primera. La iglesia primera surge en un ambiente hostil total. Primero, eran hebreos, los primeros cristianos, y salieron de los hebreos y se convirtieron a Cristo, y los hebreos los odiaron. De hecho, los hebreos odiaron a Cristo y los llevaron a la muerte, porque ellos nunca creyeron que Jesús era el Mesías. Los llevaron a la muerte y después siguieron la persecución contra los cristianos. Así que el propio pueblo de ellos no los quería, no los soportaba y los perseguía. La persecución de los romanos, que no eran hebreos, eran gentiles, no quiere decir que no eran hebreos, pero que veían a los cristianos como un peligro para el reino, como sediciosos, como revolucionarios, como que no se sujetaban al César, al emperador. Y entonces empezaron a matarlos por siglos, 200 o 300 años, los quemaban en la hoguera, los echaban a los leones, los pegaban, los daban latigazos, los metían a la cárcel, los crucificaban por miles y miles. Así empezó la iglesia. Y hubo una iglesia fiel que creció en medio de ese maltrato y esa persecución. Creció explosivamente por el poder del Espíritu Santo. Porque ellos fueron al aposento alto y allí Jesucristo les dijo: yo les voy a dar poder para que puedan resistir las pruebas y no negar mi nombre. Necesitan poder para ser testigos. Pues nosotros tenemos que ir a la misma fuente, que es el poder del Espíritu Santo, porque si no, no vamos a aguantar tampoco. Cuando venga el peligro, cuando venga la inconveniencia, nos vamos a vender como lechones de feria. Porque yo no quiero que mis nenes sufran. Y si me quedo como cristiano, pues no me le dan las becas a la universidad o esto y lo otro, pues entonces yo por el amor a mis nenes no quiero saber del cristianismo. Yo no soy cristiano porque esto trae problemas. Pues usted sabe, pues eso, no hay problema con eso. Toda la vida hay quien niega el nombre de Jesús. Pero no hay gloria para los que niegan el nombre de Cristo. Porque el cristiano no es el que viene a la iglesia el domingo. Cristiano es el que tiene a Cristo como Señor y como Salvador. Millones de gente que ha venido a la iglesia los domingos no son cristianos, que ha venido a través de la historia, porque son religiosos, porque vienen acompañando a alguien, porque están pidiendo un favor de Dios y vienen a manipular para que Dios les dé lo que están pidiendo. Pero de entregar un corazón, no todo el mundo lo hace. Pero Dios conoce a los suyos, dice la Biblia. Así que los hebreos se retiraron mucho de las multitudes y no se identificaron con los cristianos por no pagar el precio de la persecución. En el primer siglo, solamente los que estaban dispuestos a padecer y a morir siguieron confesando a Cristo. Los demás se retiraron. Eso pasará al final de los tiempos. Yo no sé cuántos están sentados aquí, que si le ponen presión, le implica el trabajo, le implica que lo rechacen, le implica ir a la cárcel, le implica que inclusive la muerte que puede venir, como ha venido, pues entonces digo yo no estoy dispuesto a pagar nada de esto. Yo iba a la iglesia porque culturalmente era aceptable, me gustaba la música y los cultos y la de esto, yo tengo necesidades y quería que Dios me diera cosas, pero eso de padecer y tomar una cruz y de seguir a Cristo, eso no, yo no vine a la iglesia a eso. Yo vengo a buscar beneficios. Entonces, un pastor para predicar esto tiene que estar mal de la cabeza. Cuando lo que se está predicando, el evangelio de la prosperidad, es que si tú eres cristiano, tú eres rico, todo es tuyo, tú confiesas y Dios te da, tú decretas y Dios hace lo que tú te digas, tú eres cabeza y no cola, todo es para que... Esto es un Disneylandia. Pero no compagina con lo que dice aquí. Entonces uno tiene como llamado una alternativa. Le digo lo que ellos quieren oír, lo que puede llenar la iglesia, lo que les gusta, lo que los pone contentitos, o le digo lo que está escrito en la palabra. Aunque se vayan. Pues yo he escogido decirle lo que está en la palabra. Dispuesto a que la congregación baje de membresía.
porque aquí hay gente que no quiere escuchar ese tipo de mensaje. Pero le voy a decir algo más. Usualmente, cuando vienen estos momentos donde se profetiza escasez y se profetiza pruebas, la gente que tiene los pies en la tierra dice, es tiempo de aguantar, de economizar, ¿verdad?, para los tiempos malos que vienen. Y yo no digo que usted tenga los pies en la tierra y no le digo que no tenga sus ahorros. Eso puede ser sabio. Pero uno tiene que tener cuidado que además de tener los pies en la tierra, tenga el corazón en la tierra. Porque entonces ya el plan de Dios a ti no te interesa. Te interesan los beneficios que pueden venir de ser un cristiano terrenalmente, de beneficios terrenales. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Hay que estar bien loco para esto. Ayuda un poquito a estar loco. Dios me dijo, tú sabes todos los problemas que vienen. Tú leíste ahí que yo no vengo hasta que predique el Evangelio hasta lo último de la tierra. Si tú eres sabio, aumenta la aportación misionera en medio del problema y de la prueba. No la reduzcas. Camina al revés. Hay problemas, guarda. La iglesia llena los bancos de dinero porque vienen tiempos difíciles. Y el Señor me ha dicho, hay problemas, vienen los tiempos difíciles, se acerca la venida, viene la gran tribulación, invierte en el reino. ¿Tienes 400 misioneros? Ponte como meta por lo menos 450.